El concepto de teoría no tiene el mismo significado en el ámbito del lenguaje habitual que en el de la ciencia. Muchas veces decimos, es solo una teoría. Sin embargo, en la ciencia, una teoría es algo distinto. Las teorías psicológicas proporcionan modelos para entender comportamientos, pensamientos y emociones humanas. La psicología se ocupa del estudio científico del comportamiento humano y de los procesos mentales e intenta explicar por qué hacemos lo que hacemos y cómo lo hacemos. En el siguiente video, compartimos las distintas teorías vistas en clase, desde Karen Horney, por ejemplo, hasta Freud. Daremos a conocer un poco sobre su biografía, sus fundamentos principales de las teorías, terapias y mayores aportaciones. Espero los disfruten. Teoría de la personalidad de Jung, psicología analítica. Carl Gustav Jung, 1875-1961. Nació en Suiza en 1875. Aunque su primera elección de carrera fue la arqueología, se decidió por la medicina en la Universidad de Basel. Ahí conoció al famoso neurólogo Krafft Ebing y llegó a trabajar para él. Bajo su influencia estudió psiquiatría. Siendo un gran admirador de Freud, por fin le conoció en Viena en 1907. Eventualmente Freud consideró a Jung como el príncipe de la corona del psicoanálisis y su mano derecha. La teoría de Jung tiene como concepto central el individualismo, la cual divide a la psique en tres partes. El yo es el que identifica la mente con el consciente. La persona es el aspecto de la personalidad que se adapta al mundo, representa nuestra imagen pública. La palabra, obviamente, está relacionada con el término persona y personalidad y proviene del latín que significa máscara. Por tanto, la persona es la máscara que nos ponemos antes de salir al mundo externo. Aunque se inicia siendo un arquetipo, con el tiempo vamos asumiéndola, llegando a ser la parte de nosotros más distante del inconsciente colectivo. El inconsciente personal, que incluye cualquier cosa que no esté presente en la conciencia, pero no está exenta de estarlo. Sería como que las personas entiendan por inconsciente en tanto incluye ambas memorias, las que podemos atraer rápidamente a nuestra conciencia y aquellos recuerdos que han sido reprimidos por cualquier razón. El contenido de la sombra y del ánima o ánimos con los conflictos emocionales o complejos asociados es parte del inconsciente personal. La sombra se refiere a aquellos aspectos de la psique que son rechazados de la conciencia por el yo, ya que son inconsistentes con el autoconcepto. Los impulsos sexuales y agresivos que son inaceptables son especialmente característicos de la sombra, sería el lado oscuro del yo. Ánima y ánimos. La gente conscientemente rechaza no solo las cualidades que son malignas o inconsistentes con su persona, la sombra, sino también las cualidades que considera incompatibles con su identidad como hombre o mujer. Estas cualidades inapropiadas al sexo, tradicionalmente por rasgo como emoción en los hombres y poder en las mujeres, constituye el ánima, la represión o falta de desarrollo de las cualidades de tipo femenino, y el ánimo es la represión o falta de desarrollo de las cualidades del tipo masculino. El ánima y el ánimo son los arquetipos a través de los cuales nos comunicamos con el inconsciente colectivo en general, y es importante llegar a contactar con él. Es también el arquetipo responsable de nuestra vida amorosa. Debido a que la sombra y el ánima y el ánimos están más cerca de la conciencia, son los arquetipos con los efectos más notables sobre la experiencia. El inconsciente colectivo es el reservorio de nuestra experiencia como especie, un tipo de conocimiento con el que todos nacemos y compartimos. Aún así, nunca somos plenamente conscientes de ellos. A partir de él se establece una influencia sobre todas nuestras experiencias y comportamientos, especialmente los emocionales, pero solo le conocemos indirectamente viendo estas influencias. Jung aseveró que el inconsciente colectivo incluye las imágenes primordiales llamadas arquetipos, las cuales son similares en todas las gentes.
Estos arquetipos son las unidades básicas de un inconsciente colectivo y funcionan como instintos psíquicos que nos predisponen a experimentar el mundo de determinadas formas universalmente humanas. Otros arquetipos sería la Gran Madre, que es el arquetipo que refleja la experiencia ancestral de ser criado por las madres. El principio del arquetipo femenino encierra no solo la fertilidad del vientre, sino la muerte y el dolor. El padre espiritual, el arquetipo del padre. El héroe de la mitología y el folclore vence a los enemigos y gana muchas batallas. Este arquetipo está asociado con la batalla psíquica interna para convertirse en un individuo separado de sus ataduras regresivas a la madre. También relaciona las batallas externas con la fuerza amenazadora del mundo. El tramposo aparece en varias culturas como el estúpido bromista que parece ser engañado, pero que al final aporta buenos resultados. Se refirió al tramposo como una figura colectiva de la sombra. Mandala es un arquetipo de orden, por lo regular simbolizado mediante un círculo o un cuadrado dentro de un círculo. Yo soy Stephanie Silva. Hablaré acerca de la teoría del desarrollo psicosocial de Erik Erikson. Teoría sobre las fases psicosociales. Erikson nació en Alemania el 15 de junio de 1902. En 1933 emigró a los Estados Unidos, donde continuó sus estudios y presentó la teoría de desarrollo psicosocial. Fue miembro de la Clínica Psicológica de Harvard y de otros institutos. Él murió el 12 de mayo de 1994 a los 92 años. Su principal trabajo fue extender los estudios del contexto del psicoanálisis del desarrollo psicosexual hacia el contexto del desarrollo psicosocial del ciclo de vida completo de la persona. Erikson interpretó las fases psicosexuales elaborados por Freud y enfatizó según los aspectos sociales de cada una de ellas en 4 aspectos principales. Incrementó el entendimiento del yo como una fuerza intensa, vital y positiva, como una capacidad organizadora del individuo, componer, de reconciliar las fuerzas sintónicas y las distónicas, así como de solucionar las crisis que surgen del contexto genético, cultural e histórico de cada individuo. Explicitó profundamente las etapas de desarrollo psicosexuales de Freud, integrando la dimensión social y el desarrollo psicosocial. Extendió el concepto de desarrollo de la personalidad para el ciclo completo de la vida de la infancia y a la vejez. Exploró el impacto de la cultura, de la sociedad y de la historia en el desarrollo de la personalidad. En la formulación de la teoría del desarrollo psicosocial de Erikson, Cloninger destaca los siguientes aspectos. El primero, diferencias individuales, que se refiere a los individuos difieren en cuanto a las fuerzas internas, hombre y mujer. Presentan diferencias de la personalidad debidas a las diferencias biológicas. En la segunda está la adaptación y ajustamiento. Un yo fuerte es la clave para la salud mental. Deriva de una buena resolución de las 8 fases del desarrollo del yo, con predominancia de las fuerzas positivas sobre las negativas. En la tercera está el proceso cognitivo. El inconsciente es una fuerza importante en la formación de la personalidad. La experiencia es influida por modalidades biológicas que se expresan por medio de un símbolo y juegos. En la cuarta está sociedad, modela las formas con las personas. Influencias biológicas, que son las que diferencian de sexo. Las personalidades son fuertemente influidas por las diferencias del aparato genital. El desarrollo del niño se hace a lo largo de 4 fases psicosociales. Cada una contiene crisis que desarrolla una fuerza específica del yo. Desarrollo del adulto se desarrollan a lo largo de 4 fases psicosociales. Teoría de Alfred Adler. Alfred Adler, en 1870 a 1937, fue un médico psicoterapeuta austriaco y fundador de la psicología individual.
Basó su teoría en sus propias experiencias. Él fue su principal ejemplo, lo que le valió para construir una de las conjeturas psicológicas más interesantes expuestas en su época. Incluso a Adler se le catalogó como el personaje del momento dentro del ambiente intelectual norteamericano, hasta su muerte en 1937 en su llegada a Nueva York. Alfred Adler se sintió interesado por la patología, la psicología y la filosofía. Se graduó en 1895. La importancia de Adler radica en su vinculación con el desarrollo de la psicología junto a Sigmund Freud. Se hizo famoso, sobre todo, por su concepción de complejo de inferioridad y del afán de poder. Fue un fundador de la escuela conocida como psicología individual. Obras de Adler. El doctor como educador, estudios sobre la inferioridad de los órganos y su compensación psicológica, el carácter neurótico, la práctica y la teoría de la psicología individual en 1927, conocimiento del hombre en 1926, comprensión de la naturaleza humana en 1928 a 1930. Sistema de Adler. Holismo. Enfatiza la importancia del todo, la unidad del estilo de vida del individuo, interés social o sentimiento comunitario, importancia del comportamiento dirigido a una meta. La teoría de Alfred Adler tiene como principales teorías: psicología individual, la comprensión de cada persona como una totalidad integrada dentro de un sistema social. Esta se asemeja al conductismo porque se interesa en las conductas manifiestas y sus consecuencias. Destaca la singularidad del individuo y no la universalidad como Freud. Psicología de la personalidad. Según Adler, todos nacemos con un sentimiento de inferioridad, causado porque al nacer somos indefensos y dependemos de otros. Este sentimiento nos motiva a superarnos, complementarlo con el sentimiento de superioridad o perfección, el cual es el fin último del ser humano. Adler plantea la teoría de la personalidad en un sistema de la psicología individual. Teoría del afán de poder. Afán de poder también es una expresión acuñada por Adler. Para este autor, lejos de considerar el afán de poder como algo natural en el ser humano, sería la fuente de todo sufrimiento psicológico y una manifestación psicológica de una persona que, en el fondo, está luchando contra profundos sentimientos de inferioridad. Como el sentimiento de inferioridad es un sentimiento doloroso y difícil de tolerar, los humanos tienden no solo a compensarlo, sino incluso a sobrecompensarlo. El que se siente excluido quiere incluirse, incluso a costa de excluir a los demás. El que se siente humillado quiere vengarse, y el que en toda su infancia ha visto satisfechos todos sus caprichos, de adulto necesita esclavos a su lado para mantener su sentido de importancia y poder. Complejos de inferioridad. Inferioridad. Los niños son afectados por un sentimiento de inferioridad, consecuencia de su falta de poder. Los niños son relativamente pequeños y desválidos en el mundo de los adultos. Importancia de la agresión y la lucha por el poder. Se refería a ella como la iniciativa para vencer obstáculos. Adler decía que las tendencias agresivas han sido cruciales para la sobrevivencia del individuo y la especie. La agresión puede manifestarse en el individuo como la voluntad de poder. Según Adler, los hombres y mujeres recurren a la sexualidad para satisfacer la necesidad de poder. La meta de superioridad puede tomar un rumbo positivo o negativo, cuando dicha meta incluye la preocupación e interés social.
se manifiesta de manera constructiva o sana. Luchan por crecer, por fomentar sus capacidades y habilidades. Algunos quieren alcanzar su sentido de superioridad personal, dominado a los demás. Raymond Cattell. Raymond Cattell nació en Inglaterra a comienzos del siglo XX. Aunque Raymond Cattell estudió inicialmente química, tras licenciarse comenzó a interesarse por la psicología. Durante 30 años fue profesor en la Universidad de Illinois y durante 20 en la Universidad de Hawái. También fue un investigador incansable del comportamiento humano y el fundador del Institute for Personality and Ability Testing, con sus iniciales IPAT. Su trayectoria profesional lo convirtió en uno de los teóricos de la personalidad más importantes en la historia de la psicología. Sus aportes fueron decisivos en la llamada teoría de los rasgos y han tenido aplicación práctica en una prueba que lleva su nombre. Definición de la personalidad. Define la personalidad con aquello que nos dice que una persona hará cuando se encuentre en una situación determinada. El elemento estructural básico en la personalidad es el rasgo. Teoría. Los factores A, B y C en la teoría de la personalidad de Raymond Cattell corresponde a la afectividad, razonamiento, estabilidad y dominancia. Afectividad, según su teoría, representaría el grado de contacto que una persona establece con otros individuos. Los factores F, G, H e I corresponden a la impulsibilidad, conformidad grupal, atrevimiento y sensibilidad. Para Cattell, la impulsibilidad se relaciona con espontaneidad y expresividad. Cuanto más impulsiva una persona, más entusiasta sería. Cuando menos impulsiva, más prudente, reservada y pesimista. Los factores L, M, N y O corresponden a suspicacia, imaginación, astucia y culpabilidad. La suspicacia tendría que ver con el grado de confianza o desconfianza hacia los demás. La imaginación, por su parte, sería la capacidad de una persona para sumergirse en su pensamiento, en su mundo interno. Los factores Q del 1 al 4 son rebeldía, autosuficiencia, autocontrol y tensión. La rebeldía tiene que ver con la apertura al cambio y la capacidad para transformar las situaciones. La autosuficiencia está relacionada con el grado de independencia personal. Todos estos factores son los que medirían el test de Raymond Cattell. Las puntuaciones en estos factores nos permitirán trazar el perfil de personalidad de la persona que ha respondido al test. Actualmente, dicho test se utiliza con mucha frecuencia para la selección de personal que hacen los departamentos de recursos humanos. La psicología motivacional de Henry Murray. Henry Murray fue un psicólogo americano, creador de la psicología de la motivación y de la teoría de la personalidad llamada personología, la cual está basada en la necesidad y presión que recaen en el individuo. Henry Murray nació en Nueva York el 13 de mayo de 1893, tuvo 2 hermanos y tuvo una relación cercana con su padre. Tuvo una relación distante y tensa con su madre, lo que le mantuvo deprimido por cierto tiempo y fundó la base de su interés por la psicología en el futuro. Sus bases teóricas. Según Murray, el término personalidad es una hipótesis, un aspecto que permite explicar la conducta de las personas. Esta depende de los procesos cerebrales, por tanto, tienen una base anatómica y fisiológica. Ideó el término personología, el cual es el estudio de la vida humana y cómo se moldea en su trayecto por la interacción con los factores más fuertes que le influyen. El concepto de personalidad bajo la mirada de Henry Murray. Murray, al estudiar lo individual, creyó que sería útil separar la conducta de la persona en unidades identificables y manejables. Algunos de los aspectos de la teoría de Murray fueron sacados de la teoría de Freud, como por ejemplo el yo,
el yo, superyo. Murray concordaba con Freud en que el ello es la fuente de los impulsos y las necesidades básicas, pero enfatizó que tiene impulsos negativos al igual que positivos. El superyo es una representación internalizada del ambiente social que indica cuándo, dónde, cómo y qué necesidad puede ser expresada. El ello es la parte más organizada, discriminativa, vinculada al tiempo, razonadora, resolvedora y cohibida de la personalidad. Su papel es facilitar que el yo satisfaga sus impulsos. Las necesidades más estudiadas por Henry Murray fueron necesidad de logro. Los individuos con alta necesidad prefieren tareas con dificultad intermedia. Necesidad de poder, necesidad de tener influencia sobre otros y ejercer control sobre ellos. Necesidad de afiliación, necesidad de agradar y tener aceptación de otros y prefieren las situaciones cooperativas. Y las 20 necesidades básicas de las cuales Murray nos habla son dominación, controlar el ambiente, deferencia, admirar y apoyar a otro superior, autonomía, resistir la influencia o coacción, degradación, someterse en forma pasiva a una fuerza externa, agresión, vencer la oposición por la fuerza, logro, realizar algo difícil, sexo, formar y favorecer una relación erótica, sensibilidad, buscar y disfrutar placeres sensuales, exhibición, causar la impresión que se desea, juego, buscar recreación o entretenimiento, afiliación, formar amistades y asociaciones, rechazo, despreciar, ignorar o excluir a otra persona, ayuda, buscar ayuda, protección y simpatía, cuidado, cuidar, ayudar y proteger a otro desamparado, evitación, evitar la humillación, defensa, proteger del asalto, la crítica y la culpa, oposición, dominar o arreglar un fracaso luchando de nuevo, evitación de daño, orden, evitar el dolor, las lesiones físicas, las enfermedades y la muerte, orden, planificar y organizar las cosas, entendimiento, preguntar o responder cuestiones generales o de interés,